Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Palabra del Señor. Hoy quiero platicar con ustedes, hermanos, acerca de este tema, unidos, juntos en la semejanza de su resurrección. Hace unos breves momentos participamos todos juntos de la Santa Cena, pero me da la impresión que algunos de nosotros no valoramos en absoluto el sacrificio de Jesús. Me parece a mí que en la mayoría de los casos, este acontecimiento no significa nada para nosotros, al menos con los hechos lo reflejamos, y es por eso que me parece importante hablar de este tema. Es importante. ¿Tiene algún significado para nosotros la resurrección de Jesús? ¿Qué tiene que ver este acontecimiento con nosotros? Digo, ¿realmente importa? ¿Es realmente importante la resurrección? ¿O es irrelevante para nosotros? No tiene ningún significado. Sí, yo sé que venimos cada semana y participamos de la cena. Ya sabemos que el hermano que preside la cena pues va a orar por el pan, y ya sabemos que el pan significa el cuerpo, y ya sabemos que el jugo de uvas significa la sangre de Jesús. Ya lo repiten tanto que ya me lo sé de memoria. Y creo que ha sido el problema, que domingo tras domingo hemos caído ya en la monotonía de saber lo que vamos a hacer. Ya sabemos lo que significa el pan, ya sabemos lo que significa esto y lo otro, y hemos perdido realmente el sentido de lo que la resurrección de Jesús significa para nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana voy a intentar, hermanos, ser lo más breve posible. Quiero compartir con ustedes, en primer lugar, la resurrección de Jesús de entre los muertos en el pasado hace toda la diferencia. No hay un acontecimiento que haya marcado o que haya cambiado más la historia de la humanidad como es la resurrección de Cristo Jesús. Absolutamente nada en este mundo ha tenido tanta relevancia como este acontecimiento. Puede que el mundo no lo vea así, puede que muchos cristianos no lo sientan así, pero la resurrección de Jesús de entre los muertos hace la diferencia. En primer lugar, voy a ver tres cosas en esta primera diapositiva y luego vamos a hacer una aplicación a nuestras propias vidas. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo fue un acontecimiento esencial. Jesús mismo dijo que era un deber, que era algo que Él tenía que hacer. Y fue esencial que Jesús resucitase de entre los muertos para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento. Fue necesario que Jesús resucitara de entre los muertos para que se cumpliera su identidad y sobre todo para que se cumpliese su propósito aquí en la tierra. El primer sermón predicado después de la muerte de Jesús, el primer sermón predicado en ese día de Pentecostés fue cristocéntrico totalmente. Las palabras de Pedro demuestran en ese sermón cómo su eje central fue la resurrección de Cristo Jesús. Les acusa a los judíos y les dice directamente: varones hermanos, sepa certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan, judíos, que ese Jesús que ustedes mataron no está muerto, no se quedó en la tumba, resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre. Fue esencial que Jesús resucitara de los muertos, pero no solamente fue esencial, sino que fue un evento alegre. Como lo dije
hoy a la hora de participar en la cena, ese primer día de la semana, cuando las mujeres vinieron al sepulcro muy de mañana, ellas esperaban encontrarse un cuerpo muerto, encontrarse un cuerpo, vamos a decir, envuelto en sábanas para ungirlo. Sin embargo, se encontraron una tumba vacía, se encontraron con que esa tumba estaba vacía y lo único que estaba en ese lugar eran las sábanas con las cuales lo habían envuelto. Y el primero en anunciarle a estas mujeres que la tumba estaba vacía fue ese ángel. Y les dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Yendo ellas de camino, el Señor Jesús se les aparece y les dice, salve, alégrense. Yo quiero que pensemos por un momento, si ha sido el caso para ustedes, en que se ha muerto algún ser querido para ustedes. Y de pronto ustedes van a dejarle algunas flores a ese ser querido a la tumba y se encuentran con la sorpresa de que esa tumba está vacía. Y se encuentran a alguien que les dice, no está aquí, la persona que estaba aquí no está, ha resucitado. ¿Qué le produciría a usted en su vida, en su corazón, escuchar esas palabras? Que esa abuela, que ese abuelo, que esa madre suya o ese padre que falleció, ha resucitado, ¿no le produciría a usted alegría? Imagínese cómo se sintieron esas mujeres al escuchar las palabras de Jesús mismo, alégrense. Dice el texto que leímos esta mañana que literalmente se postraron a los pies de Jesús y le adoraron. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, el domingo es un día especial. Es un día especial porque celebramos que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Tomás no valoró este acontecimiento. La primera ocasión que Jesús se le apareció a sus discípulos, después de resucitado, Tomás no estaba ahí. Es curioso para mí que la Biblia no nos dice exactamente dónde estaba Tomás. Probablemente tuvo algo más importante que hacer. Como muchos cristianos hoy en día tienen algo más importante que hacer el domingo y no congregarse con sus hermanos en la fe. No les importa en lo más mínimo el sacrificio de Jesús. No les importa en lo más mínimo los demás miembros del cuerpo de Cristo. Si esto no es un evento alegre para nosotros, no sé qué lo será, hermanos. Si saber que Cristo está vivo y resucitó no nos motiva a hacernos presentes a este lugar, no sé qué lo hará. Pero ciertamente fue un evento alegre. En tercer lugar, fue un evento fundamental, es decir, no solamente fue esencial que Jesús resucitara y no tan solamente fue un evento alegre, sino también fue fundamental. Y fue fundamental, hermanos, porque por la resurrección de entre los muertos, se nos dice en la Biblia que Él resucitó para vivir de nuevo. Jesús resucitó para nunca más morir. La Biblia también nos dice que por esa resurrección fue declarado Hijo de Dios. Por esa resurrección es que Él se convirtió, según lo que dice Pablo, en las primicias de los muertos. Los primeros, el primero en resucitar y todos los demás, todos nosotros le seguiremos. Por su resurrección, dice Pedro, nos ha dado una esperanza viva. Allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Somos capaces de tener esperanza en nuestra vida, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y por esa resurrección, dice la Escritura, nosotros podemos ser justificados y podremos también ser salvos. Muy bien, esto es lo primero que quería decir para pasar a la segunda diapositiva, hermanos, donde quiero decirles que la resurrección de Cristo da poder a nuestra presente resurrección. Tratemos de recordar lo que hemos dicho de Jesús. Su resurrección fue esencial, su resurrección fue alegre y fue fundamental. Estas tres vamos a utilizarlas en la aplicación en estas dos diapositivas que siguen. ¿Por qué hablo acerca de nuestra resurrección presente? ¿A qué me refiero acerca de nuestra resurrección presente? Hay dos tipos de resurrecciones de las cuales la Biblia habla. Una resurrección espiritual, que es la que voy a hablar aquí, que es de la muerte al pecado, a la sepultura
en agua. Quiero leer de nuevo el texto base de esta mañana. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pocos capítulos de la Biblia hablan tanto acerca de la muerte, muertos, morimos, como el capítulo 6 de Romanos. Al menos en unas 8 o 10 ocasiones encontramos esta palabra en este texto. Es decir, de la muerte, no literal, sino la muerte en un sentido espiritual. Pablo le dice a los romanos que si queremos estar bien delante de Dios, necesitamos morir al pecado, y de eso hablo en esta diapositiva. Morir al pecado es un evento esencial para todo ser humano. Es decir, si nosotros queremos estar bien con Dios, es necesario morir al pecado. Pero el texto en el versículo 2, Pablo nos dice cómo es que nosotros morimos al pecado. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Es importante morir al pecado? Claro que sí. Si usted y yo pretendemos estar bien con Dios, necesitamos dejar el pecado atrás, necesitamos eliminar el pecado de nuestra vida. ¿Cómo se logra eso? ¿O en qué momento nosotros morimos al pecado? El versículo 3 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, es en el bautismo, solamente en el bautismo, es que nosotros somos bautizados, o más bien para decirlo de otra forma, es en el bautismo donde nosotros asemejamos la muerte de Jesús. Es en el bautismo donde nosotros dejamos los pecados atrás y, según lo que dice el versículo 5, estamos unidos en la muerte de Jesús. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el bautismo somos sepultados con Él, en el bautismo somos resucitados juntamente con Él. Es en el bautismo. Quiero tomarme un par de segundos extra para explicar esto, hermanos, porque en el mundo religioso, desafortunadamente, nos quieren vender una verdad o una mentira como verdad. Es solamente en el bautismo que nosotros somos liberados del pecado. Quiero que ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 lo comprobemos. Porque muchos nos van a decir hoy en día que solamente la fe nos quita el pecado, pero esto no es cierto. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Note por favor cómo los romanos fueron libertados del pecado. Sí, fueron liberados del pecado, pero ¿en qué momento fueron liberados del pecado? Cuando ellos obedecieron. Esta palabra es clave. Obedecieron, dice el versículo 17, de corazón, una forma de doctrina, a la cual ellos fueron entregados. Entonces, es en el bautismo, según los versículos 1 al 5, es en el bautismo donde nosotros somos liberados del pecado. No antes, sino hasta el momento del bautismo. Es en el bautismo que somos levantados, como dice el texto, somos resucitados para una nueva vida. Es por eso que es importante bajar a las aguas del bautismo, para que cuando salgamos del agua, salgamos, como dice el texto, a una vida nueva. Y me estoy refiriendo al versículo 4, donde dice, así también nosotros, andemos en vida nueva. No solamente entonces, en este momento del bautismo, no solamente es un evento esencial, sino que también es un evento alegre. Yo no sé ustedes,
pero el momento en el que uno se bautiza, hay como un cierto gozo, hay una cierta alegría que es indescriptible con palabras. Cuando uno se arrepiente de corazón al Señor, se arrepiente de sus pecados, uno siente esa paz, uno siente esa alegría de haber obedecido de corazón esa forma de doctrina. Pues no solamente nosotros la sentimos. Cuando analizamos las páginas del Nuevo Testamento, encontramos, y esto me parece a mí muy, muy importante, sin excepción, todos los casos de conversiones en el Nuevo Testamento, todos aquellos que se les predicaba el Evangelio, lo obedecían el mismo día. El mismo día se convertían, el mismo día tomaban la decisión de bautizarse. Ese etíope, ese eunuco en Hechos capítulo 8, iban por el camino y llegaron a cierto lugar donde había agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: nada, si crees de todo corazón, bien puedes. Y en ese mismo momento se bajaron del carro, descendieron ambos al agua y le bautizó. Y lo que el texto dice es que siguió gozoso su camino. Palabra o frase importante: ese eunuco, después que se bautizó, siguió gozoso su camino. Allá en Hechos capítulo 16, Lidia y su familia también se gozaron de haber creído al Señor. El carcelero de Filipo, en Hechos capítulo 16, versículo 34, dice que después que se bautizó él y toda su familia, usted puede corroborar el texto, no tenemos tiempo el día de hoy, pero el texto dice: después que se bautizó él con toda su familia, se alegraron y se gozaron. Sería extraño que una persona que reciba el Evangelio de corazón y lo obedezca de corazón no se alegre. Hoy en día nos produce mucha tristeza, mucha tristeza predicar el Evangelio y que una persona nos diga: voy a pensarlo. Que una persona nos diga: ahí luego le aviso. No han entendido realmente el Evangelio, no les ha llegado realmente el corazón. Porque cuando una persona entiende claramente lo que Dios demanda de ella, en ese mismo instante, usted puede ir a las páginas del Nuevo Testamento y no va a encontrar un solo ejemplo de alguien que haya dicho: le aviso después, Pablo. Pedro, mañana le aviso, el próximo año, deme tiempo, necesitamos pensarlo más. No encontramos eso. Las personas que se les predicaba en ese tiempo obedecían el mismo día, porque aceptaban la palabra de Dios como una verdad. Es triste que hoy nos digan: voy a pensarlo. Jugamos con el tiempo de Dios, porque el mañana no existe para ninguno de nosotros. El mañana es incierto para todos los que estamos aquí. Yo no sé si mañana me voy a despertar. Yo no sé si voy a ser predicador de ustedes el próximo año. No sé si voy a estar aquí. De lo que yo estoy seguro es de lo que está pasando en este momento. Y lo único otro seguro que tengo es que me voy a morir y que le voy a dar cuentas a Dios. ¿Cuándo suceda eso? No lo sé. Yo no puedo decir: mañana voy a bautizarme, mañana o el próximo año. No. Es un evento alegre. Fue un evento alegre para esos que se bautizaron, siguieron gozosos su camino y se alegraron de haber obedecido al Señor. Pero también es un evento fundamental. Es un evento fundamental para todo ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque es en nuestro bautismo que entramos en Cristo. Solamente hay 2 versículos en toda la Biblia que nos explican que es en el bautismo donde nosotros entramos en Cristo. Esos textos están en la presentación. El primero es Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y el otro es Romanos 6:3, que es aquí donde estamos en esta mañana. Si gusta, lo puede leer de nuevo conmigo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, por favor vea, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte?
Siempre trato de explicar esto que se entienda de una forma fácil. Trate de imaginarse a Cristo como si fuese un recipiente, como si fuese una bola. ¿Cómo es que nosotros entramos en Cristo? ¿Cómo es que yo o cualquier ser humano puede entrar en Cristo? Con regularidad predicamos de que Cristo entre en nosotros, que Cristo esté en mi corazón. Eso es verdad, pero también es a la inversa. ¿Cómo es que yo puedo entrar en Cristo? Si Cristo es esta bola y yo estoy afuera, ¿cómo puedo estar dentro de Cristo? ¿Cómo puedo entrar en Cristo? La Biblia nos dice que la única forma es por medio del bautismo. Muchos nos van a decir que es por medio de la fe, pero la fe no nos pone en Cristo. Quizás nos van a decir que es el arrepentimiento, pero arrepentirnos no nos pone en Cristo. La confesión de pecados no nos pone en Cristo. Es solo cuando usted baja a las aguas del bautismo que usted entra en Cristo. Hermano, ¿cómo sucede eso? Yo no lo sé, pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Y lo creo porque dice que es en el momento que entramos al agua, perdón, que estamos representando o simbolizando la muerte de Jesús. Recuerde que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Si yo quiero ser como Cristo, también tengo que morir, ser sepultado y resucitar. Esas tres partes o esos tres elementos únicamente se representan en el momento del bautismo. Pero es fundamental también porque en el bautismo entramos en una nueva relación con Dios. Es en el bautismo donde nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Por favor, no se crea esa mentira tan grande que nos han querido poner en la cabeza, que es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Así yo le caiga mal a las personas y tenga que caerles mal, se los tengo que decir con sinceridad. Si usted aún no se ha unido con Cristo en la semejanza de su muerte por medio del bautismo, usted no es un hijo de Dios. Usted es creación de Dios, usted fue creado por Dios, pero usted no es hijo de Dios. Únicamente en el bautismo es que nosotros nos convertimos en sus hijos, entramos en este reino, el cual es la iglesia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y también es en el bautismo donde somos resucitados para andar en vida nueva. Entonces, para ir en un orden progresivo, hermanos, he hablado de la muerte de Jesús en el pasado y de su resurrección. Acabo de hablar acerca de la resurrección presente en nuestras vidas. Si usted ya fue bautizado y salió de esas aguas, usted ha resucitado espiritualmente. Pero ahora quiero hablar de la resurrección en el futuro. No del pasado y el presente, sino del futuro. Y ahora sí me refiero de la muerte física, porque todos vamos a tener que morir, de la muerte física al fin del tiempo, al fin del mundo o cuando Cristo venga por segunda vez. Adivine qué, ese acontecimiento también es un acontecimiento esencial. Será esencial para toda la humanidad. Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Es tan importante el tema de la resurrección que Pablo tomó un capítulo entero, el capítulo 15 de Primera de Corintios, para explicarle esto a los hermanos. Y se los explicó porque ellos no creían en la resurrección. Y desafortunadamente hoy en día hay muchos que no creen ni en Dios, ni tampoco en la resurrección. ¿Sabe que para muchos seres humanos nuestra vida es algo que algún día terminará? Es decir, lo que la ciencia nos vende es que nacimos para crecer, reproducirnos y finalmente morir. Y después de la muerte no hay nada más. O sea, no hay sentido, no hay nada más después de la muerte. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que algún día tendremos que resucitar. Y lo interesante de esto es que no solo los buenos, sino también los malos,
todos los seres humanos que hayan muerto, el día que el Señor venga, han de resucitar. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. La hora viene cuando todos los que están en los sepulcros saldrán a resurrección. Solo que unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de muerte. Pero es esencial. Es esencial que todos resucitemos. Será un evento alegre. Pero será un evento alegre no para toda la humanidad. Escúcheme con atención. Cuando Cristo venga y todos resuciten, solamente será un evento alegre para aquellos que hayan resucitado para vida. Jesús mismo dice que algunos resucitarán para gozo, para vida, pero otros resucitarán también para muerte, como lo he dicho en otras ocasiones. Grábese esta frase y tal vez le motive un poco a tomar una decisión en su vida. Si usted nace una vez, tendrá que morir dos. Si usted nace una vez, tendrá que morir dos veces. Pero si usted nace dos veces, morirá solamente una. Espero que entienda el significado de este concepto. Necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que no veamos la segunda muerte, que es la separación eterna con Dios. Así que será un evento alegre solamente para los que murieron con Cristo y se reencontrarán con Él en el aire cuando venga por segunda vez. Será un evento alegre para aquellos siervos buenos y fieles, como dice la parábola en Mateo capítulo 25, verso 23. Solo me pregunto, ¿qué pasaría si Jesús viniera en este mismo momento? ¿Cuáles palabras escucharía usted de Jesús? Buen siervo y fiel, venid, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O nos dirá el Señor, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este momento a recoger, a tomar a su iglesia que está reunida hoy? Solo me pregunto, ¿qué pasará con los que no están reunidos hoy? Con los que están en otro lugar. Pensemos por un momento esto. No juguemos con la paciencia del Señor, no juguemos con el tiempo del Señor. Aún hay tiempo. Hoy es el día de salvación. ¿Estamos seguros de que cuando Cristo venga será un evento alegre para usted? Pero también es un evento fundamental. Será fundamental porque al cielo, a la morada eterna con Dios, no pueden entrar cosas corruptibles, cosas pecaminosas. Es en la resurrección donde vamos a recibir una transformación, donde este cuerpo que se gasta, que se daña, este cuerpo físico, corporal, material, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible para que podamos ver al Señor, para que podamos morar con Él en la eternidad. Es fundamental resucitar y ser transformados. Ese día Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales para nunca más volver a experimentar, como dice Apocalipsis, tristeza, llanto, dolor, enfermedades, esas enfermedades que tanto nos han agobiado en esta tierra. Ya no habrá dolor de huesos, no habrá dolor de cabeza, no habrá diabetes, no habrá presión arterial alta, no habrá dolores de muela. No nos interesaría vivir en un mundo así, con un cuerpo transformado. De nuevo, hermanos, amigos que hoy me escuchan,
para poder experimentar esto, hay que nacer de nuevo. La salvación es condicional. Siempre lo digo despacio. Dije que la salvación es condicional. Dios nunca ha dicho que la salvación es incondicional. Hay condiciones. Si queremos resucitar, hay que nacer de nuevo. Si queremos morar con el Señor eternamente, hay que nacer de nuevo. Si queremos ver a Jesús y ser como Él y estar siempre con Él, necesitamos nacer de nuevo. Y eso, hermanos, solamente sucede por medio del bautismo. Para finalizar en esta mañana, leo de nuevo el texto con el que empecé. Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis amigos que hoy me escuchan, ya usted fue unido con Cristo en la semejanza de su resurrección. Fue usted ya bautizado para el perdón de sus pecados y recibir todas estas bendiciones de las que he hablado en esta mañana. Si la respuesta es no, le invitamos a seguir estos pasos, que no son pasos míos, no son pasos que yo me inventé, son pasos que están en la palabra del Señor. Estos pasos tampoco son invención de esta iglesia. Y que usted esté diciendo, es que solo en esta iglesia me dicen eso. ¿Por qué en otras iglesias no me dijeron eso? ¿Por qué no me han dicho eso en otras iglesias? Esto no es de iglesia. Esto no es algo que se le ocurrió a esta iglesia. Está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, pues hay que obedecerlo. Que otros no lo prediquen, pues habría que ver por qué. Pero necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Si así lo hace, va por buen camino. Pero eso no se queda ahí. Tener fe no basta. La palabra de Dios dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es decidir en nuestra vida no volver a hacer lo malo que hemos hecho. Es un cambio de mente, es lo que la palabra en griego significa, un cambio de mente. Necesitamos arrepentirnos de cualquier pecado que hayamos cometido en nuestra vida. Pero no tan solamente eso, necesitamos confesar. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos también, como ya hemos hablado en esta mañana, bajar a las aguas del bautismo. No sé cómo puedo enfatizar más este aspecto. Yo quisiera dejarles de tarea, hermanos, lean todo el capítulo 6 de Romanos y mediten en él. Porque hoy más que nunca se ha disminuido la importancia del bautismo cuando Jesús mismo dijo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya está condenado. Es en el momento del bautismo que Dios perdona nuestros pecados. Es en el momento del bautismo que comenzamos a ser miembros de la familia de Dios. Dios nos agrega a su iglesia e inmediatamente inscribe nuestros nombres en el cielo. Es en el bautismo donde nosotros hacemos reservación para morar en el cielo. No hacemos nosotros reservación de vuelos para ocupar, para saber que tenemos garantizado un espacio en ese avión para poder trasladarnos de una ciudad a otra. Compramos con anterioridad, reservamos un espacio en un avión, reservamos un cuarto de hotel con anterioridad para que no nos quiten ese espacio y estar nosotros tranquilos y seguros
que vamos a tener un cuarto de hotel donde descansar. Para eso se hace una reservación. ¿Quiere hacer usted su reservación para tener un espacio seguro en el cielo? La forma de hacer esa reservación es bajando a las aguas del bautismo. Y por cierto, aquí terrenalmente hablando, otras personas pueden hacer una reservación por nosotros. Mis hijas pueden reservarme un cuarto de hotel para yo disfrutarlo luego. O alguno de ustedes puede comprarme un boleto de avión para ir a mi país. Pero en términos espirituales, nadie puede hacer esa reservación por usted. Es usted mismo que debe hacer esa reservación. Su esposa no lo va a salvar a usted. Sus hijos no lo van a salvar a usted. La salvación es individual. Cuando usted baje a las aguas del bautismo y salga de ahí, puede estar seguro que al salir de ahí, al ser resucitado, usted será una nueva criatura. Una nueva criatura en la cual tiene que vivir una vida fiel al Señor. Unidos en la semejanza de su resurrección. Yo espero que a partir de hoy no tomemos adrede o no le restemos importancia a la resurrección de Cristo Jesús. Porque la resurrección de Cristo Jesús fue un evento esencial, alegre y fundamental, como lo debe ser para nosotros también en nuestra vida diaria. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.